Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, agradecemos su preferencia. Hoy nos preguntamos en nuestro programa si es necesaria una reforma constitucional. Nuevamente se instaló el tema en el ámbito de la clase política y desde la promulgación de la Constitución Nacional, un 20 de junio de 1992, transcurrido unos años, ya se comenzó a instalar el análisis, el debate respecto de la reforma de la Constitución de 1992. Y podríamos decir a esta altura del transcurrir de la vigencia de nuestra Constitución democrática que ya se volvió una costumbre que cada cierto tiempo algunos interlocutores o algunos actores de la clase política instalan el tema de la reforma constitucional. En algunos casos con un propósito claro, en otros casos se plantea el concepto sin conocer con claridad cuál sería el objetivo. Lo cierto y lo concreto que en esta ocasión nuevamente se plantea. Nos preguntamos ante las distintas caracterizaciones del escenario económico, social, político y cultural del Paraguay, si este sería el momento de hacer un planteamiento de la reforma constitucional. En primer lugar, si admitimos que es necesaria la reforma constitucional, tendríamos que sí exigir un debate democrático. Y esto no es una cuestión menor, sobre todo atendiendo a una práctica en estos últimos tiempos en el contexto de la clase política que no se generan los espacios necesarios de participación democrática. Entonces, un primer requisito, si eventualmente corriera la propuesta de la reforma constitucional, sería el de, del debate democrático. Y ahí, por supuesto, hay una cuestión que siempre se presenta como un riesgo y que tiene que ver con la negación de la participación plural en el proceso, por un lado. Y por otro lado, tenemos básicamente dos visiones. Hay una visión, que podríamos denominar tecnocrática, en el sentido en que solo se tiene que modificar según lo que dicen los expertos. Y por otro lado, solo se tiene que modificar lo que mi partido político, decidió o en una convención o en el directorio de dicho partido. Esto habría que superar y apostar realmente, insisto, con el concepto de una participación plural. Por otro lado, desde Visión País venimos siempre insistiendo cuando hablamos de la política, cuando hablamos de la Constitución de la República, de las disposiciones legales, que debemos superar el concepto del institucionalismo mágico. No vamos a solucionar los problemas de este país simplemente con una reforma o una enmienda de la Constitución, ni simplemente sancionando leyes o modificando ciertas normativas jurídicas. Evidentemente, la modificación de las normas jurídicas o de la Constitución de la República es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente como para poder solucionar los grandes desafíos que tiene nuestro país. Y creo que esto no es un dato menor. Y admitir también lo que decía el gran maestro Norberto Bobbio. Precisamente la relación que existe entre el poder y el derecho. Decía justamente el maestro Norberto Bobbio que tanto el poder como el derecho son las dos caras de una misma moneda. Solo el poder crea derecho y solo el derecho limita el poder, decía el gran maestro. A lo mejor habría que agregar algunas cuestiones, esto de que solo el derecho limita el poder, ahí a lo mejor habría que hoy, atendiendo las caracterizaciones del escenario, sobre todo paraguayo, habría que pensar también en el ejercicio de una ciudadanía plena que exija el cumplimiento del derecho. Nos acompañan hoy en Visión País para este análisis el doctor
Robert Marcial González, especialista en Derecho Constitucional. Muy buenas noches, doctor, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Francisco, al panel, a la audiencia. Gracias a vos por la invitación. También nos acompaña el magíster Hugo Duarte, politólogo. Muy buenas noches, profesor, y gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches, es un placer estar acá con tu audiencia, Francisco. También nos acompaña el arquitecto Diego Sotomayor, doctor en Derecho Público y presidente del Consejo de Convencionales Colorados de la capital. Muy buenas noches, arquitecto, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, doctor Jiménez. Yo provengo del, como dijiste, del gremio de la construcción, del sector inmobiliario, que ahora está en auge, y las proyecciones son muy positivas, sobre todo por el grado de inversión alcanzado por el gobierno. Así que vengo en representación de ese sector. Muchísimas gracias, arquitecto, muy amable. Hoy, por supuesto, queremos poner en perspectiva lo que la clase política nuevamente instaló como debate. La reforma constitucional, reitero, y nos preguntamos, ¿este es el momento de hacer un planteamiento? Si es sí, es el momento, discutiremos cuáles deben ser las condiciones. Si no, estaremos hablando obviamente de lo que representa la Constitución, el cumplimiento de la Constitución en el contexto de nuestra cultura política. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. Porque el mundo legal es un entorno bastante complejo. Desde el inicio uno tiene que tener esa mirada de perspectiva de género, que no es privilegio, es poner en igualdad de condiciones lo que de por sí ya es desigual. Tenemos a hoy, estamos hablando de 24.000 prácticamente casos, porque no todas las personas denuncian. Eso es muy importante. La mayoría no denuncia, que es lo peor. Los subregistros. Entonces, partimos de un análisis de los datos estadísticos para enfocar este tema. El doctor Ricardo Saciain buscará la verdad en cada interrogante. Legalmente hablando. Domingo 21 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Generalmente lo que estamos en el ámbito del periodismo tenemos cierto cuidado con la responsabilidad que tenemos de la formación de la opinión pública sobre los temas que tratamos. Tenemos mucho cuidado con un concepto, una jerga que en el periodismo es muy común, el globo sonda, ¿verdad? Que muchas veces se tira un concepto como para poder distraer respecto de otras cuestiones mucho más complejas, agudas y necesarias. Dicho esto, nos preguntamos si nuevamente la instalación de la necesidad de la reforma constitucional en Paraguay por parte de algunos actores políticos es un globo sonda o este es el momento como para mirar qué es, mirar nuestro pacto social, nuestra Constitución Nacional y pensar, bueno, qué es lo que habría que modificar. En ese contexto, arquitecto Diego Sotomayor, justamente los actores del Partido Colorado fueron quienes plantearon la necesidad de una reforma constitucional. ¿Hay debate dentro del Partido Colorado respecto de qué es lo que habría que reformar de la Constitución? Hay debate, pero institucionalmente no hay ninguna postura tomada. La Junta de Gobierno no está apoyando ninguna reelección. Ese debate que, como ustedes saben, en abril tuvimos nuestra última convención ordinaria, donde me honraron con ser el secretario de la mesa directiva de la Convención Nacional.
Y justamente yo participé de todas las reuniones y no, la reelección no es un tema dentro del Partido Colorado en este momento. O sea, bajo ningún punto de vista, quiero enfatizar eso, arquitecto, bajo ningún punto de vista entonces es una postura o decisión institucional. No. Y también en los últimos días pude ver que se manifestaron los presidentes del Congreso, que son de la Cámara de Diputados y de senadores, que dijeron también que no está en ánimo del Partido Colorado la reelección. Bueno, en principio hay una disparidad de criterios ahí, arquitecto, por lo que el seguimiento que estuvimos haciendo de la producción periodística, porque el presidente del Congreso Nacional, presidente de la Cámara de Senadores, el senador nacional Basilio Núñez, habló de que sí se estaba, digamos, barajando la posibilidad, mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, dijo que no, ¿verdad? Entonces, esa disparidad de criterios también a nosotros como formadores de opinión pública, obviamente, no terminamos de comprender, pero ahora que usted dice que no hay una posición institucional, lógicamente ese tipo de declaraciones se entiende como una posición totalmente individual. Y todos sabemos que todo nació, el último debate nació desde el comentario del presidente Santiago Peña, que lo que busca es fortalecer la descentralización a través de ver cómo los municipios puedan manejar sus propios ingresos, sus impuestos, que ahora, como todos sabemos, gran parte de sus tributos van para municipios menores o para las gobernaciones. Y me parece que eso sí iniciaría el debate de una reforma constitucional. Es el momento, doctor Robert González, de una reforma constitucional. A ver, Francisco, me gustaría hacer un abordaje en abstracto y luego en concreto. ¿Cómo no? En términos abstractos, recordar que la Constitución no es otra cosa sino un contrato que apunta básicamente a tres cosas: reconocer derechos, organizar la convivencia pacífica entre los ciudadanos o establecer un mecanismo que garantice la convivencia pacífica entre los ciudadanos, es decir, que se admitan todas las cosmovisiones que están permanentemente en legítima disputa dentro de la sociedad, pero fundamentalmente para organizar, pero sobre todo controlar, dividir, fraccionar al poder público. O sea, esa es la finalidad de una constitución. En ese contexto, por diversas razones, fundamentalmente, o una de ellas vinculada a las limitaciones que existen en los foros públicos para poder desarrollar ideas y conceptos, se tiende a reducir, a utilizar solamente el término democracia a la hora de encarar este tipo de debates, ¿verdad? Y perdemos, y naturalmente a la hora de democracia, la tendencia casi intuitiva es reducir todo a lo que la mayoría establece, es decir, a reducir el contrato social y el modelo jurídico político de gobierno al sentir de la mayoría. Y ahí se pierde de vista que dentro de la democracia, hoy en día, caben una serie de conceptos que muchas veces pasan desapercibidos de los debates, pero que en momentos coyunturales como lo que estamos viviendo son muy importantes de enfatizar. Dentro de democracia entra todo lo que tiene que ver con controles, transparencia, rendición de cuentas, limitación al poder, pluralismo, participación de la sociedad civil, hacer todo nuestro mejor esfuerzo para robustecer el perfil de la democracia. Y por ende, y ahí voy aterrizando un poquito, cada vez que decidimos hacer algún tipo de ajuste a nuestro contrato social, se tienen que hacer una serie de cálculos de conveniencia, de oportunidad, de costo, de prioridad y sobre todo preguntarnos cuál es la limitación insalvable que hoy constituye un obstáculo con la actual Constitución para ver qué es lo que queremos remediar, ¿verdad? Nuestra Constitución no es lo suficientemente robusta en derechos, nuestra Constitución no permite la cabida de todas las voces que reflejan las distintas opiniones de la sociedad, nuestra Constitución es un obstáculo para la gobernabilidad, y uno encuentra que hoy, y ahí voy aterrizando un poquito más todavía, nuestra Constitución, como toda obra humana perfectible sin lugar a dudas, es una suerte de paradigma ejemplar tanto en términos de desarrollo de derechos como en organización del poder. Paraguay en el año 92 se dio una constitución
que garantiza efectivamente que todas las voces tengan cabida. Y todas son todas, voces mayoritarias, voces minoritarias, voces plurales, voces disidentes, voces contestatarias. Y eso que aparentemente puede ser un problema en el día a día, tenemos que recordar que es la principal virtud de un modelo democrático, porque cuando hay silencio, cuando hay hegemonía, cuando hay razón de Estado, cuando hay aplanadoras mayoritarias, cuando no hay debates, eso tiene que llamarnos la atención porque significa que algo está fallando, ¿verdad? Basta ver las convenciones últimas de los partidos donde ni en Corea del Norte uno ve esa foto de gente absoluta diciendo amén y agachando la cabeza. Entonces llama la atención y ahí entro ya en el tema coyuntural, ¿verdad? Hoy pareciera que la Constitución no es un impedimento para ningún tipo de política pública o de proyecto de gobernabilidad o de poder que se quiera instalar de buena fe. Entonces tiene que llamarnos la atención a los ciudadanos porque, reitero, en contextos donde las señales coyunturales marcan que hay un modelo que clarísimamente le molesta a la disidencia, clarísimamente le molesta el pensamiento crítico, le molesta el trabajo de la prensa, le molesta que la sociedad civil se organice, entonces tenemos que tener cuidado a la hora de encarar una reforma. Así que respondiendo concretamente a tu pregunta, hoy tengo para mí que la respuesta categórica es que no tenemos ninguna razón para apoyar un tipo de reforma. Y termino considerando los antecedentes, no solamente recientes, sino que históricos. Si, este es un tema recurrente. Siempre que en Paraguay se quiso tocar la Constitución, Francisco, tenemos que recordar, se hizo, en primer lugar, a cañonazos y en segundo lugar, exclusivamente para posibilitar que un grupo de poder, si no se perpetúe, por lo menos se prolongue, cuestionable, por no decir ilegítimamente, en el poder. No cabe la menor duda. Y el caso, digamos, que todavía queda en la retina y en la memoria, fue aquella vez del atropello precisamente, digamos, a lo que serían los principios democráticos, cuando en la Cámara de Senadores se había sancionado un proyecto de ley y a raíz de la manifestación de la ciudadanía, obviamente eso se frenó. Finalmente terminó con digamos, la quema del edificio del Congreso Nacional y con la muerte de un joven dirigente de la oposición. Y ahí, por supuesto, no estigmatizamos al Partido Colorado, porque también estuvo, digamos, el movimiento político de Fernando Lugo acompañando en aquella ocasión. Aquí somos bastante objetivos, ¿verdad? Digamos, en nuestro análisis. Hacía la pregunta, profesor Hugo Duarte, al doctor Robert González, el tema de si este era el momento o no, porque algunos teóricos del derecho constitucional hablan del concepto de clima, ¿verdad? O sea, se tiene que generar el clima precisamente, que es una condición muy importante para una enmienda o para una reforma constitucional, que me parece que no es un dato menor. Y lo segundo, lo que tiene que ver con el concepto que en alguna medida se refirió, digamos, el doctor Robert González, que yo resumiría con dos términos, con el concepto de gobernabilidad democrática. Y esto que decía el arquitecto también Diego Sotomayor, que no hay ninguna posición institucional, digamos, de la ANR, porque fueron algunos actores de la ANR a título personal quienes plantearon digamos, esta figura de la reforma constitucional. ¿Cómo interpretar este escenario? Bueno, si me permite, Francisco, yo quiero sacar esta conversación del ámbito del derecho. Yo quiero centrar la conversación en lo estratégico político. ¿Cómo no? A ver, traer e instalar un tema que está probadamente, o sea, ya se ha probado que al instalar el tema la sociedad se altera. Es un tema sensible. Correr el riesgo de alterar la sociedad al instalar este tema, a mí me parece que no es algo que viene sin un objetivo detrás. Yo no sé si el objetivo es cambiar la Constitución, no. El conseguir que el impuesto inmobiliario
quede en los municipios va a atentar directamente contra la viabilidad de las gobernaciones, que reciben también de ahí una parte. Va a alterar un poco la relación de poder que hay en el interior, en la política. Los intendentes se van a volver un poco más autónomos en sus decisiones, en sus políticas. Eso lo dijo el presidente de la República, que no es un protagonista menor de la política. No es que lo dijo un miembro de la Junta de Gobierno que tiene una intención o una idea. Lo dijo nada más y nada menos que el presidente de la República. Y yo quiero creer que no es que amaneció con esa idea. Quiero creer que eso es producto de un análisis en su nivel estratégico para instalar un poco o para hacer una distracción sobre otro tema que se está empezando a conversar, sabiendo perfectamente que este tema iba a ocupar mucho espacio en los periódicos. ¿Qué es lo que va a pasar? Al instalar el tema de la Constitución, como ocurrió, los periódicos le dedicaron tapa, pero otros temas desaparecieron. Por ejemplo, desapareció el debate del RUN, que se aprobó total y absolutamente sin ningún tipo de seguimiento de la prensa. Se aprobó y chao, ¿verdad? Entonces, yo lo que creo es que hay un objetivo detrás. Puede ser la distracción para poder ir avanzando en el achicamiento del Estado. Hay unos proyectos que el Ministerio de Finanzas tiene para ir fusionando secretarías y reparticiones del Estado. Y todas esas cosas, todos esos proyectos generan problemas sociales porque genera una incertidumbre en los funcionarios que están ahí. Hoy estamos escuchando algo que puede marcar un punto de conflicto futuro, que es el tema de la ley del servicio civil, por ejemplo, el cambio que se plantea allí. Y entonces, yo no le veo la estrategia, o no puedo entender por qué abrir un frente en la Constitución con la sociedad, por qué abrir un frente con los funcionarios públicos, por qué abrir un frente con los funcionarios de otras instituciones por fusión. No sé, me resulta difícil porque hasta ahora no puedo llegar al punto nodal del asunto para saber cuál es el verdadero objetivo. Lo dijo muy bien el arquitecto. El Partido Colorado, en su última asamblea, ni siquiera trató el tema, me parece, no figuraba ni en la agenda. El presidente de la República dijo, y eso es para poner en el contexto exactamente lo que ocurrió, el presidente de la República habló solamente de la reforma para que los intendentes se queden con el 100% del impuesto inmobiliario. Por ahí se coló el senador Basilio Núñez diciendo, no, a mí me gustaría también que la reelección se instale. Y salió por detrás el presidente de la Cámara de Diputados a decir, no, ese no es algo que nosotros estamos, o sea, o alguien no está informado de la estrategia que tiene el presidente de la República y le agarra todo de sorpresa, o cada uno está operando por su lado. Si se llegara a concretar, la gran pregunta es, ¿se respetará lo acordado? Es decir, supongamos que finalmente hay un acuerdo entre los distintos partidos políticos de que solamente se modifique aquello que tiene que ver con la recaudación de los municipios. ¿Quién puede garantizar de que efectivamente no se incorporen también otros temas extremadamente sensibles en nuestro país,
como el caso de la reelección y otras cuestiones. De eso hablamos a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Carolina Arévalo y Carlos Gómez te conectan con las informaciones más útiles para el desarrollo de tus actividades. La senadora Norma Aquino amenazó y mostró el dedo del medio a periodistas que le consultaban por la destitución del Poder Judicial por un caso de planillerismo. En pleno 2024, recién ahora, por primera vez en su historia, Puerto Casado cuenta con un mastólogo. Teledía Noticias, lunes a viernes a las 13 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Decíamos en el bloque anterior que en realidad, independientemente a las declaraciones del presidente de la Cámara de Senadores y del presidente de la Cámara de Diputados, mientras el primero dijo sí, creo que tendríamos que pensar en una reforma de la Constitución, el segundo afirmó que obviamente no forma parte de la agenda del Partido Colorado, como acaba de confirmarnos uno de nuestros invitados, el arquitecto Diego Sotomayor, señalando que no hay una decisión institucional de la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado respecto de la reforma constitucional. Sin embargo, arquitecto, el propio presidente de la República instaló el debate, un dato que no es menor y con el que incluso intendentes de la oposición ven con muy buenos ojos. Entonces uno se pregunta, ¿usted cree que podría avanzar esta posibilidad de la reforma constitucional dentro del Partido Colorado? Bueno, a título personal te puedo responder. Yo creo que el presidente Santiago Peña es una persona sumamente preparada y él es consciente de que los condimentos para tocar una reforma están dados. Su índice de aprobación es del 70%. Hay una oposición muy débil. Entonces son ventajas que tiene el presidente para comenzar a prosperar en alguna idea hacia ese rumbo. Personalmente creo que es el momento ideal para el debate. Si es que analizamos nuestro entorno, todos los países que nos rodean tienen reelección. Si es que ese es el peligro, ¿verdad? Por otro lado, si analizamos históricamente nuestras constituciones, siempre fueron después de una gran dictadura. Por ejemplo, la del 92 fue después de Stroessner, la de Carlos Antonio López fue después de Francia, o si no, fueron después de grandes guerras, como la del 70 y la del Chaco, ¿verdad? Entonces, estamos en otra coyuntura totalmente diferente, donde sí ya tenemos una gimnasia democrática, y creo que la ciudadanía y los representantes están preparados para ver algunos aspectos de la Constitución que no solamente son la reelección, sino como ya hablamos de una descentralización, también de ver los deberes y atribuciones de nuestros senadores y diputados. Por ejemplo, en lo personal, a mí me preocupa la facilidad con la que se le puede quitar a un senador o diputado. O sea, yo creo que eso debería estar mejor reglamentado. También la facilidad con la que se aumenta el presupuesto, se autoaumentan. También algo que yo veo que hay mucha queja en la ciudadanía, que es la jubilación con 2 periodos. Entonces, eso abre un debate hacia lo que es el Poder Legislativo también. Y el Poder Judicial, ni qué decir, ¿verdad? Yo no soy tanto de ese ambiente, pero como ciudadano veo que la justicia no funciona como debería. Los procesos son lentos, tenemos una justicia lenta, que debería reverse, ¿verdad? Y si se abre el debate de la Constitución, todos esos puntos son importantes, sin descuidar otros objetivos que debería tener una revisión de la Constitución, como por ejemplo el tema de educación, nuestras escuelas, cómo están, el tema de la salud y el tema de la vivienda.
y la seguridad, que también sea para todos, ¿verdad? O sea, hay muchísimo debate dentro de eso si es que se abre. No creo que solamente sea a título personal, que solamente sea la descentralización del Estado lo que se pueda tratar, ni tampoco solamente una reelección. Obviamente, si se construye acuerdos y consensos en torno de la posibilidad de una reforma de nuestra ley fundamental, me pregunto, doctor Robert González, ¿cuáles serían los riesgos de modificar la Constitución atendiendo al contexto actual, atendiendo a las características de nuestra cultura política? Porque no podemos plantearlo simplemente desde un mundo ideal o desde la entelequia como una simple idea, sino hay que mirar el escenario, hay que mirar las actuaciones de los actores políticos. Es decir, el ejercicio del poder se da en un terreno concreto y con personas concretas y con proyectos concretos. ¿Cuáles serían las consecuencias si eventualmente se decide reformar la Constitución ahora? Bueno, digamos que las potenciales consecuencias negativas se pueden medir en diversos niveles. Pero lo primero que de vuelta creo yo que es importante enfatizar es cuál es el mal que queremos remediar a través de la reforma. Porque ninguno de los puntos que tocó el arquitecto, que efectivamente son todos lindos temas de debate, ninguno, todos esos puntos podemos abordarlos perfectamente con la Constitución que hoy tenemos, todos, y todos son todos. O sea, la Constitución no es un obstáculo ni para la vivienda, ni para los derechos, ni para la igualdad, ni para el mejoramiento de la justicia, ni para que el Senado o la Cámara de Diputados funcione de mejor manera, ni para generar mayor inclusión, ni para cuidar el medio ambiente, ni para la protección de las minorías, etc. Nuestra Constitución le da cabida, reitero, a todo. Dicho eso, tener presente que si se va a modificar la Constitución, podemos hacer muchas cosas, como bien se dijo, pero lo que está clarísimo es que lo que no se puede hacer es modificar el contrato social para beneficiar al poder. Siempre que se vaya a tocar la Constitución tiene que ser para seguir limitando el ejercicio del poder, para seguir controlando el ejercicio del poder, para potenciar los mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas. Todas cuestiones que hoy se pueden hacer y que un grupo de personas, no de normas, está impidiendo. Así es que el riesgo principal está en que a través de una reforma terminemos por desmantelar los pocos nichos de microresistencia institucional que todavía nos quedan a los ciudadanos que no formamos parte de lo que, no la mayoría, sino que la minoría más votada que hoy ejerce el poder, tiene pensado llevar adelante. Así es que ese es un riesgo latente, es un riesgo que significa en términos sencillos regresión autoritaria, y Paraguay a lo largo de su historia, un poco más de 200 años de vida independiente, tenemos que recordar que más de la mitad estuvo en manos de 5 personas. O sea, nuestra tradición entre Francia, los López, Higinio Morínigo, Stroessner, se cargaron más de la mitad de nuestra vida independiente. Entonces, si bien tenemos los últimos 32, 35 años, digamos, un ambiente de libertad, digamos, atípico en nuestra historia, todavía no consolidamos cultura cívica, todavía no consolidamos valores de militancia democrática, porque la democracia no puede ser simplemente validar una relación de poder cada 5 años a través del voto. Entonces, hoy el temor es que la clase política modifique las reglas de juego en beneficio propio. Y esto no es solamente ese riesgo no es solamente porque hoy está este grupo con vocación autoritaria al mando, digamos. Esto es para cualquier grupo de poder. Entonces, esa es la salvaguarda que nosotros los ciudadanos necesitamos, ¿verdad? Para tratar de matizar un poco la aproximación, las salvaguardas de nuestra Constitución no es que impiden o garantizan que personas de vocación no democrática como un paraguayo Cuba lleguen, sino que nos dan herramientas para que si lleguen podamos seguir controlándole. Así es que para cualquier grupo de poder aplica la misma lógica. Y quiero terminar citando lo que dijo el doctor Manuel Riera, docente universitario, expresidente del Colegio de Abogados. Manuel Riera Domínguez, estuvimos compartiendo un espacio similar a este en la semana,
Y él daba un ejemplo que grafica muy bien esto en términos sencillos. Decía él, si yo tengo un negocio que se dedica a la venta de empanadas y mis empanadas no venden lo que yo pretendo vender, no cambio el estatuto de mi sociedad, de mi kiosco de venta de empanadas para mejorar las cosas, modifico la receta de mi empanada, de esa manera trato de llegar a más gente. Bueno, acá hoy no hace falta cambiar el estatuto, el contrato social, modifiquemos nuestra receta y si queremos mejorar la administración, bueno, no hace falta reformar la Constitución, reformemos la administración. Si queremos mejorar el Poder Judicial, hablemos con la gente que tiene esa responsabilidad. Y ese es un punto que el arquitecto me parece a mí muy relevante lo que señaló él, ¿verdad? Ahí hay un problema de institucionalidad importante, entonces señalémosle a los hombres que hoy no tienen excusas normativas, no tienen excusas institucionales para seguir jugando un partido distinto al del fortalecimiento de la República. Profesor Hugo Duarte, en estos 35 años de recorrido democrático, punto de partida, el derrocamiento de la dictadura militar el 3 de febrero de 1989. Si miramos los distintos periodos presidenciales, en estos últimos tiempos hay una real preocupación respecto de la figura de la gobernabilidad democrática y particularmente de la democracia. Y esto no solamente focalizando nuestra mirada en los actores políticos, ¿verdad?, sino incluso en la falta de convicción de la ciudadanía también hacia la democracia. Los últimos estudios, por ejemplo, del Latinobarómetro, estamos descendiendo respecto de la adhesión de la ciudadanía hacia el sistema democrático. Y mi pregunta puntual es, ¿cuál es la razón que podría explicar este deterioro, esta falta de adhesión hacia la democracia que tantas vidas ha costado en este país durante la dictadura stronista? La defensa de los principios democráticos, digo. Sí, con relación a la desilusión que hay con la democracia, a mí me parece que es porque se vendió la democracia al inicio como la panacea de todos los males y sin embargo es un negocio que tiene que ser administrado por seres humanos. Con seres humanos que tienen sus propios intereses, que tienen sus mezquindades, que tienen también sus deseos de supremacía, que no le miran al otro que está enfrente como uno igual, sino como alguien diferente. O sea, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la cultura propia de la gente que maneja esa herramienta, y los ciudadanos se dan cuenta que aquello que se le vendió como la gran solución de todos los problemas, mágicamente, sin embargo, no fue la solución. Hoy la gente tiene mayores inconvenientes para llegar a fin de mes, está tratando de buscar alternativas. Si uno se va por Asunción y por Central para dar una vuelta por la noche, encuentra que en cada esquina hay 2, 3, 4 negocios pequeños de asadito, de esto. La gente intenta encontrar la salida. Entonces, la democracia evidentemente tiene un déficit para la sociedad. Digo para la sociedad, no para los actores principales, sino para los que están recibiendo o no los beneficios de ese régimen. Entonces, y eso no es un mal en el Paraguay, Francisco. Si vos ves, la democracia hoy en día, hasta en los propios Estados Unidos está siendo cuestionado. Así que hay algo que no funciona con el modelo, de alguna forma, algo no está funcionando bien y hay sociedades que quieren y están inclusive pensando explorar otras alternativas. Entonces, acá la cuestión de la reforma constitucional, tenemos que entender que en el Paraguay históricamente los pactos nunca se cumplieron. Esa es una realidad. Agustín Fruto suele decir que el Paraguay es un
ambiente político donde los pactos son simplemente excusas para dejar de discutir, pero que no se cumplen. Y solamente se cumplió uno, el pacto que hicieron Caballero con el general Ferreira luego de 1904. Entonces, si acá se hace un pacto para abrir la ventana de la reforma constitucional, no hay ninguna seguridad de que solamente se pueda cambiar eso. Eso yo te puedo asegurar. Y en las condiciones actuales de los partidos políticos que forman parte de la oferta política a la ciudadanía, hoy en día yo me animaría a decir que una constituyente podría estar conformada casi en un 60% por miembros del Partido Colorado, porque la oposición está total y absolutamente desorganizada, no tiene ni una posibilidad. No tiene ni una posibilidad de disputarle alguna hegemonía. Entonces, vamos a tener un escenario donde el Partido Colorado y los grupos internos del Partido Colorado son los que van a definir el rumbo de esa reforma constitucional. Es un escenario posible, pero yo sigo sosteniendo que hasta ahora es muy difuso entender cuál es el objetivo del presidente de la República al lanzar esa sugerencia o esa intención de la reforma constitucional. O sea, que es muy difuso. Por eso es difícil entender, porque ese es un escenario que trae más crispación que tranquilidad. Un par de cuestiones que ponen en perspectiva los invitados. Antes de ir a la pausa, yo quisiera enfatizar esta perspectiva. Si la situación en la que está el país es consecuencia de la democracia o hay otras razones que explican, porque hay países democráticos que evidentemente, se puede mencionar como ejemplares en términos de bienestar de la ciudadanía. Sin embargo, en los países de América Latina se asocia con el sistema democrático la situación del país. Entonces ahí me parece que hay elementos que podríamos obviamente a lo mejor incorporar como para matizar el análisis y el debate. Eso, digamos, por un lado. Por otro lado, respecto de lo que están hoy señalando los invitados y poniendo sobre la mesa, no hay que olvidar que nosotros en nuestro pacto de 1992 hemos optado por un modelo de gobierno que es el democrático con tres características: representativa, participativa y pluralista, que es lo que en estos últimos tiempos, ¿sí?, se viene cuestionando seriamente, sobre todo lo que hace al tema. Los tres en realidad: la calidad de la representación, que la ciudadanía no se siente obviamente representada, ¿sí?, por los legisladores nacionales, y en muchos casos, en estos últimos años sobre todo, gente que eligió a algún legislador en su carácter de oposición, ¿verdad?, apenas asumieron un par de días y se identificaron con otro partido político, ¿verdad? Además de que no representa obviamente, insisto, las demandas de esa ciudadanía que le votó. Entonces, calidad de la representación por un lado. Por otro lado, democracia participativa. No se generan los canales o los espacios de participación. Y en estos últimos tiempos, ni hablemos del tema de la pluralidad. Entonces, hay una decadencia, sin lugar a dudas, de este modelo de democracia que adoptamos, digamos, en nuestra Constitución Nacional. De eso vamos a hablar. Y ¿cuál es la salida, digamos, respecto de tal cual como está diseñada la Constitución Nacional? ¿Cuál es la salida respecto de las decisiones que tiene que tomar la clase política como para reorientar el modo de hacer política en Paraguay, caracterizado por un modelo clientelista, prebendarista? Un modelo que pueda responder realmente a las demandas y necesidades ciudadanas. De todo eso hablamos
a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En EDPI tenés información extra a lo grande. El comandante Arturo Rubín y su equipo de comentaristas te conectan con toda la información del fútbol. 5 torneos jugó Cerro este año, los 5 no llegó a nada. Terrible, y ese es un tema que alguna de Cerro ya pasó. Pasó Olimpia también, lo que pasa es que hay gente que no se quiere acordar. Dijiste vos que Guaraní si gana le supera a Cerro. Sí, se va a colocar por encima de Cerro. A 8 de Olimpia va a quedar Cerro a 9. Sí, pero el tema es Nacional, rival de Olimpia. El rival directo hoy en día es Nacional. El extra de fútbol a lo grande, lunes a viernes a las 18 horas. LPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Decíamos en el bloque anterior que probablemente habría que profundizar el análisis para comprender las actuales demandas ciudadanas, porque en otros países la democracia, el sistema democrático ha demostrado y generado, digamos, bienestar. En ese contexto, arquitecto Diego Sotomayor, siempre cuando se analiza en Paraguay los datos estadísticos, obviamente se piensa en los años del Partido Colorado en función de gobierno, y obviamente hay un alto grado de responsabilidad, digamos, del Partido Colorado. Entonces, mi pregunta puntual es, yo estoy viendo como por primera vez dentro del Partido Colorado debates respecto de lo que el Ejecutivo está administrando, ¿verdad? Y en eso obviamente no coincido con algunos de los colegas periodistas, ¿verdad? Que cuando el presidente de la República va y rinde cuentas, digamos, en una reunión del Partido Colorado, finalmente de la mano del Partido Colorado, o sea, ese apoyo político es fundamental. Cuestionaría otros problemas estructurales, otros problemas más graves, pero no me quedaría con eso. A lo que voy es, veo por primera vez que se está dando eso, y yo consideraría como parte de un proceso de legitimación incluso del presidente de la República. Pero mi pregunta puntual, ¿hay una autocrítica dentro del Partido Colorado respecto de ciertas demandas en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, que seguimos todavía con grandes déficits? Sí, por supuesto. Hay una gran autocrítica dentro del Partido Colorado. Y eso viene ya de la nueva camada de dirigentes colorados que se dan cuenta de los errores que se cometieron en el pasado y se trata de tomar una nueva dirección. Creo que, como dije al principio, el grado de inversión que consiguió este gobierno es prueba de eso, que es un trabajo que ya se tomó hace varios años. Hace 20 años se viene trabajando con políticas del Banco Central y del Ministerio de Hacienda para que mejore la estabilidad económica del país. Entonces, eso se manejó dentro del partido, se llevó a política de Estado y eso hace que hoy vivamos una estabilidad que hace que consigamos el grado de inversión internacional que esperamos que contribuya a que bajen los intereses para los préstamos y que programas del gobierno como Ogaponá u otros, también el sector privado que está creyendo en el Paraguay, está creyendo en nuestra administración, entonces hace que vengan los inversionistas y lógicamente eso es producto de una corrección del timón, porque si es que seguíamos cometiendo los mismos errores, íbamos a estar ahora en otra situación. Sin embargo, vemos muy positivo el ambiente, sobre todo en Asunción. Asunción está ahora recibiendo la construcción de 300 edificios al mismo tiempo que generan 20.000 departamentos en venta, de los cuales 70% está vendido. Entonces significa que hay
hay algo que está haciendo bien el gobierno, sobre todo el presidente Santiago Peña, que formó parte de lo que estoy diciendo desde el principio, porque él trabajó en el Banco Central, luego fue ministro del Interior, ahora presidente de la República. Ministro de Hacienda. Ministro de Hacienda, disculpen. Entonces, yo en lo personal confío plenamente en nuestro presidente y creo que en un año está logrando mucho, está consiguiendo muchos logros y objetivos que se propuso. En 30 segundos, arquitecto, ¿por qué no se puede traducir eso que se logra en el ámbito económico, por ejemplo, para el área de salud y educación? Y otros derechos fundamentales. Y creo que es parte de un proceso, ¿verdad? Que por suerte estamos comenzando con esto que es el sector inmobiliario y de la construcción. Y creo que cuando se estabilice esto y ya se normalice las inversiones extranjeras y la generación de trabajo, creo que va a afectar a otros sectores como la educación y la seguridad y la salud. Estoy seguro de eso. Doctor Robert González, ¿qué habría que hacer, digamos, como para que este gobierno pueda tener la legitimidad requerida en términos de gobernabilidad democrática? Porque hay cuestionamiento no solamente desde la oposición, porque esto ya no se trata simplemente de un discurso de carácter político, sino hay preocupación de organismos internacionales respecto, por ejemplo, de la ley anti-ONG, ¿verdad? Que se pronunciaban organismos, digamos, como la propia Naciones Unidas, por mencionar simplemente una evidencia, y otros actores de la sociedad que digamos, muestran preocupación respecto a este concepto de la gobernabilidad democrática. Entonces, ¿qué tiene que hacer este gobierno para recuperar esa legitimidad? Bueno, ese es un buen punto, Francisco, porque lo primero y principal es que tengamos en cuenta algunas cuestiones. La legitimidad tiene por lo menos dos aristas, la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. Y la clase política, la clase dirigente en términos generales, y esto es a nivel mundial, es un hecho, es un dato de la realidad, se contenta solamente con la legitimidad de origen, es decir, me votaron y hago lo que quiero. Y ahí, es decir, centran el componente, reducen la democracia a la regla de la mayoría. Lo que está pendiente para alcanzar la legitimidad de ejercicio es que podamos introducir en esa bolsa que se llama democracia factores como respeto a las minorías, posibilidad de debate público, intervención de la sociedad civil, limitación al ejercicio del poder, construir institucionalidad, exigirle a la Corte Suprema de Justicia que finalmente ejerza ese rol de cogobierno que está pensado para que ellos sean el contrapeso a las decisiones mayoritarias y una serie de etcétera, desarrollar políticas públicas. Y ahí voy a lo que tiene que ver con la preocupación que señalabas al comienzo del bloque, es decir, el temor que tenemos de que la democracia esté descalificándose permanentemente y a la luz de la ciudadanía el problema sea la democracia. Bueno, ahí tenemos que entender, y esto está ligado a la legitimidad de ejercicio, que la democracia tiene requisitos de funcionamiento, donde todo lo que estamos discutiendo forma parte del debate legítimo y necesario, pero sobre todo tiene prerequisitos de funcionamiento, y el principal prerequisito es la inclusión. Y nosotros vivimos en un país de excluidos, así es que está muy bien hablar de grado de inversión, de inversiones, pues hay que preguntarle a la gente si es que eso le llega. El arquitecto hablaba de una asunción que yo no conozco, ¿verdad? Yo salgo aquí de este estudio y me voy a encontrar no ya a padres y madres, sino a familias enteras comiendo de la basura. Hijos de la edad de mi hija mayor cargando a niños de la edad de mi hijo menor comiendo de la basura. Probablemente ese no sea su hermanito, sino que sea su hijo. O sea, hay un nivel de violencia estructural que la clase política no está viendo y que la sociedad civil tiene que hacer notar. Y el trabajo nuestro, que por supuesto que podemos consensuar que hay cuestiones que se están haciendo bien, pero la sociedad civil no está para aplaudirle al poder, ¿verdad? Que cada uno aplauda a quien quiere aplaudir, ¿verdad? Pero nosotros estamos para criticar el poder y ahí es donde tenemos que centrar nuestros principales esfuerzos, porque los nuevos enemigos de la democracia, narcotráfico, crimen organizado, se están aprovechando de ese abandono de parte de la clase dirigente en la construcción de la legitimidad de ejercicio y están afianzando sus vínculos y eso va a destruir nuestra sociedad por completo, Francisco. Profesor Hugo Duarte, ¿qué debemos esperar de la clase política? Vos sabés, es que vos utilizaste un concepto que es importante
recalcar. Gobernabilidad. La gobernabilidad es la capacidad que tiene un sistema político para ejercer el poder. En pocas palabras. Pero también tiene un componente que llamamos, los politólogos llamamos la gobernanza, que es cómo se ejerce el poder, ¿verdad? Entonces, yo lo que creo es que el sistema político paraguayo tiene cierta capacidad de gobernabilidad, pero lo que altera a veces es la gobernanza, cómo ejerce el poder, ¿verdad? Ejerce el poder de manera un poco autoritaria, ejerce el poder yendo por los bordes de la ley, ejerce el poder forzando un poco la institucionalidad, ¿verdad? En fin, por eso creo que es importante en este contexto en donde se habla de la reforma constitucional y eso, de todos esos temas, establecer qué hay que mover o qué hay que cambiar para mejorar la gobernanza, para garantizar que el poder se ejerza de manera correcta y no de acuerdo al humor de cada gobernante. Con esa reflexión quiero cerrar mi programa agradeciendo a cada uno de mis invitados. A la vuelta de la pausa presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, el mundo empresarial y el artístico tienen un espacio de encuentro. Viajamos hasta el Caribe porque allí se juntaron dos de los grandes exponentes del reggaetón. Fadwa Wesper nos conecta todo lo que necesitas saber sobre los negocios y el entretenimiento. Esta película había estado en cines cuando se había estrenado la primera parte y ahora esta segunda está causando muchas expectativas. NPI, empresariales y espectáculos. Domingo 22 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Nos preguntamos hoy si es necesaria una reforma constitucional. En primer lugar, los teóricos del derecho constitucional hablan del concepto de clima. Es decir, se tienen que dar ciertas condiciones que exijan construir acuerdos y consensos, primero dentro de la clase política y luego con distintos sectores de la sociedad. Consideramos que no es el momento de hacer un planteamiento de reforma constitucional en Paraguay. Hay muchas demandas y necesidades ciudadanas que la clase política y particularmente la administración central a través del Poder Ejecutivo de alguna manera y en gran medida implementando políticas públicas efectivas tiene que responder a estas demandas y necesidades ciudadanas, sobre todo en lo que refiere a los derechos fundamentales como educación, como salud, como vivienda, como el acceso a un trabajo digno. De esto tiene que ocuparse en este momento la clase política y en este momento los funcionarios, sobre todo del Poder Ejecutivo. No consideramos, enfatizamos que este momento histórico sea el de la reforma constitucional. Ojalá realmente nuestros decisores políticos tomen conciencia de esto y puedan mirar el termómetro social, y el termómetro social es lo que la ciudadanía hoy está necesitando. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.